Bienvenidos a Courthouse. En este video veremos las partes importantes de las declaraciones de asilo, así también como las partes importantes que hay que considerar al momento de tomar una declaración. Por favor, preste atención a todos los puntos siguientes, ya que le ayudarán a entender el flujo del trabajo. Puede ver este video múltiples veces si lo desea, y también tendrá esta presentación disponible si necesita volver a visitarla. Empecemos. El propósito de la declaración es establecer que su cliente es una persona con base convincente para recibir el estatus legal. Establecer la elegibilidad para recibir su estatus legal tomando en cuenta todos los elementos de su vida: educación, edad y estado social. Establecer la plausibilidad de la historia del cliente y establecer por qué no pueden regresar a su país natal, usando detalles consistentes, pero no demasiada información. La declaración la escribimos para que el juez lea la historia del cliente y tome en cuenta todos los años que haya sufrido el cliente dentro de su vida. Es importante utilizar detalles para poder establecer que lo que estamos diciendo es verídico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no utilicemos demasiados detalles para no añadir tanto a la declaración que no sea necesario. Empezamos la declaración tomando los datos personales del cliente: su nombre completo, fecha de nacimiento, sus hijos. Cuando hablemos de sus hijos, hay que tomar en cuenta que hay que preguntar cuántos hijos tiene, los nombres completos de sus hijos y sus fechas de nacimiento. También cuál es la razón principal por la que tuvo que venir el cliente a los Estados Unidos. ¿Forma parte de un grupo indígena? Esto es importante siempre para poder establecer si el cliente haya sufrido algún tipo de discriminación, y esto se puede añadir a su caso de asilo. Hay que preguntar también información de su infancia: su estatus social, nombre de sus padres y su ocupación, y nivel de estudios. Unas notas importantes. Al momento de establecer contacto con el cliente, déjele saber que lo que hablarán dentro de la conversación será confidencial y no será divulgado a ninguna otra persona que no esté a cargo de su declaración. No informarle al cliente que usted se encuentra fuera de los Estados Unidos. Aunque nosotros somos parte del equipo de apoyo para el cliente, esto puede hacer que el cliente se sienta incómodo al hablar, ya que pudo haber sufrido un daño dentro de México y tenga miedo de colaborar con usted. Al momento de agendar citas con el cliente, mencionar todas las horas en el horario del cliente. La mayoría de nuestros clientes se encuentran en el estado de California, así que utilice esta base horaria para agendar sus citas. Tener en cuenta que tendrá clientes de diferentes niveles de educación, así que tenga paciencia si no entiende las preguntas y reformúlelas para que entienda mejor lo que se necesita. Puntos importantes al redactar una declaración. Hay que ser consistentes en definiciones y preguntarle al cliente a qué se refiere cuando usa una palabra. Por ejemplo, en ciertos países pueden utilizar la palabra juntarse, que significa vivir juntos, más no estar casados. En otras regiones pueden utilizar la palabra casados, a pesar de que no están realmente, legalmente casados. Es importante revisar todas estas distinciones. Revisar inconsistencias en la historia del cliente. Esto puede referirse a inconsistencias en su línea del tiempo o dependiendo de factores que el cliente haya hablado anteriormente. Por ejemplo, cambios en la historia entre una llamada u otra o inconsistencias de tiempo. Tomar cuantas notas sean posibles para poder formular la declaración después. Usar las palabras del cliente. Hacer nota de frases poderosas específicas que muestren la emoción que el cliente tiene acerca de sus experiencias. Preguntar sobre las emociones que estaba sintiendo el cliente al momento que sufrió algún tipo de daño físico o emocional. Preguntar siempre en las experiencias del cliente cuándo, cómo, dónde, por qué y quién, para establecer la credibilidad de su historia y añadir detalle. Esto es importante. Cada vez que hablemos sobre daño que haya recibido un cliente, hay que establecer toda la información posible dentro de esa historia. Veremos unos detalles a continuación en otros videos para poder mostrarle a qué nos referimos. ¿En dónde termina la declaración? La regla general es contar la historia del cliente hasta el momento que tomaron la decisión de ir a los Estados Unidos,
su viaje y qué es lo que esperan si fueran forzados a regresar. Se puede añadir qué es lo que ha pasado en su país natal y qué le hace temer al cliente regresar a su país. Por ejemplo, han recibido amenazas de sus familiares, sigue escuchando de la persona o personas que le hayan hecho daño anteriormente, han formado una familia o relación y temen ser separados si son forzados a regresar. Por ejemplo, si un cliente haya llegado a los Estados Unidos, formado una relación y ahora tiene hijos que son ciudadanos americanos, hay que tener en cuenta que si son forzados a regresar a su país, se verían forzados a separarse. Hay que asegurarnos de que si esto es el caso de su cliente, hay que incluirlo dentro de la declaración. A veces el cliente siente miedo futuro por algo específico y general. Asegúrese de cubrir ambos. A esto nos referimos, por ejemplo, si un cliente sufrió daño en abuso doméstico y aparte tiene miedo de que si regresa sufra daño por pandillas o corrupción dentro de su país, hay que añadirlo dentro de la declaración. Si su cliente sufrió solo por una persona, ¿por qué cree que esa persona le podría hacer daño de nuevo? Esto es importante para los casos en los cuales solo hayan sufrido un cierto tipo de daño y hay que establecer o preguntarle al cliente por qué tiene miedo de que esa persona la vuelva a encontrar si son forzados a regresar a su país. Este es un ejemplo del formato de la declaración. Le daremos este formato para que lo pueda utilizar dentro de todas sus declaraciones. Lo que es la parte de arriba de la declaración, que se encuentra en inglés, no lo cambiaremos. Siempre quedará de esta misma manera. Asegúrese de nunca cambiar esta parte de la declaración. El número de A es el número de alguien que se le presenta a un cliente al momento de entrar a los Estados Unidos. Si el número de A no se presenta dentro de la información que le enviamos para el cliente, nosotros lo añadiremos al momento de hacer sus revisiones. Siempre hay que empezar con una parte de introducción, hablando sobre su nombre completo, su fecha de nacimiento, por qué están pidiendo asilo, qué idioma hablan y que escribieron esa declaración con la ayuda de su abogado y personal. Las partes que no están en blanco siempre irán en la declaración sin importar qué cliente tenga. Como verá, también todos los incisos todos los párrafos están enumerados. Todos los párrafos dentro de las declaraciones siempre van a tener que estar enumerados. Aquí en donde dice mi vida temprana en, es un subtítulo. Usted llenará ese espacio vacío con el nombre del país del cliente, eh, el nombre del país natal del cliente. Por ejemplo, si su cliente es de Guatemala, hay que poner mi vida temprana en Guatemala. Estos subtítulos son para cada parte importante de la vida del cliente. Hay que separar cada evento importante en un subtítulo. Nosotros le mostraremos un ejemplo en un video a continuación. Unas notas editoriales. Para la redacción de las declaraciones hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Tipo de fuente Times New Roman número 12. Texto justificado. Espacio entre líneas y párrafo de 1.15. Numeración de páginas al pie de página. Márgenes de la página regulares, 2.5 centímetros de arriba y abajo y 3 centímetros de izquierda a derecha. En el resto de la declaración se verán en el resto de la presentación se verán unos puntos importantes de cómo establecer declaraciones para violencia doméstica y qué preguntas puede hacer. Nosotros dejaremos que lea el resto de esta presentación para que tenga una idea de lo que nosotros necesitamos preguntar.